Muy buenos días para todos. Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación Extensión, Programa de Educación Continua Actualicémonos en. Hoy es martes 9 de marzo de 2021. Nuevamente, muy buenos días. Iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión. Muy bien, dice, nuestra mayor gloria no está en nunca caer, sino en levantarnos cada vez que caemos. Esto lo dijo Confucio, un pensador chino. Este encuentro será transmitido en el Facebook Live de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Los invitamos para que nos sigan por este medio. Es para la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia causa de gran satisfacción compartir con ustedes el inicio de nuestra actividad académica Actualicémonos en. Saludamos de forma especial a las personas que nos acompañan el día de hoy. Saludamos también a nuestra conferencista, la profesora Asunción Pinacho Ayarzábal, y a la profesora Valgarrieta Ramírez, coordinadora de extensión. También nos acompaña la profesora Lady, el profesor Daniel Telles. Muy buenos días para todos ellos. De igual forma nos acompañan profesores, estudiantes, egresados, empleados, amigos de la Escuela de Microbiología y demás invitados que nos honran con su compañía. Damos inicio a la programación del día de hoy con la presentación de la conferencia Control Inmunohematológico de la gestante y el recién nacido, a cargo de la doctora Asunción Pinacho Ayarzábal, quien es médica y cirujana de la Universidad de Navarra, especialista en hematología, hemoterapia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, es doctora en medicina de la misma institución y actualmente trabaja en el Banco de Sang y Tesis del Centro Leida como facultativo de hematología, hemoterapia. Día a día aplican las diferentes técnicas de inmunohematología para atender las necesidades asistenciales de los estudios de receptores de transfusión, control de gestantes y prevención y manejo de enfermedades hemolíticas del recién nacido. Doctora, bienvenida. Hola, buenos días a todos desde España. Muchísimas gracias por la presentación. Efectivamente, yo trabajo en el Banc de Sang i Teixits, que es una empresa pública del Departamento de Salud de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que está en el noreste de España y cuya misión pues, es asegurar el suministro y el buen uso de la sangre y de los tejidos. Y bueno, voy a agradecer también a la Escuela de Microbiología, a la Universidad de Antioquia, por la invitación para compartir esta presentación, que yo creo que es la intención es hacer una presentación práctica que nos maneje asuntos con los que nos vemos día a día y bueno, y a ser posible pues aclarar algunas dudas que siempre nos pueden quedar ahí. Paso pues a compartir la pantalla, a ver si la presentación la veo. Pues sí, muy bien. Bueno, como decía, el tema es actualización en el control inmunohematológico de la gestante y del recién nacido. Vaya, ahora no me avanza la presentación. Vale. La enfermedad hemolítica del recién nacido, los anticuerpos IgG de la madre atraviesan la placenta y van dirigidos contra antígenos del feto, dándonos lugar a una hemólisis extravascular cuyos grados de afectación pueden ser variables, desde cuadros totalmente asintomáticos hasta cuadros fatales como el hidros fetal. Aparte de los anticuerpos anti-A y anti-B, los anticuerpos que más frecuentemente se han asociado con esta enfermedad son aquellos dirigidos contra los grupos del sistema RH, KEL, DAFI, KIT, MN y S. Es una enfermedad que no es muy frecuente. De hecho, la incidencia es de 0,5 a 1 cada 1000 recién nacidos vivos. ¿Y qué buscamos con el estudio inmunohematológico? Bueno, pues identificar a las mujeres B negativo no sensibilizadas candidatas a profilaxis con inmunoglobulina anti-D. Identificar precozmente anticuerpos clínicamente significativos con riesgo de enfermedad hemolítica del feto y recién nacido y asistir en el diagnóstico y manejo de la enfermedad hemolítica del feto recién nacido durante el embarazo y el parto. Primero hablaremos del estudio inmunohematológico prenatal y en la parte final del estudio postnatal.
El manejo de la enfermedad hemolítica es una tarea multidisciplinar. Y en España también la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea, junto con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, elaboraron el protocolo de diagnóstico y prevención de la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Y cuál es el manejo que tenemos que hacer de la gestante? Bueno, pues en el primer trimestre de gestación haremos el tipaje ABO, el tipaje ARHD y el escrutinio de anticuerpos irregulares. El ABO nos puede ayudar a identificar posibles casos de incompatibilidad ABO. El RHD, pues para identificar gestantes D negativos y la necesidad de administrar inmunoglobulina anti-D. Y el escrutinio nos permitirá detectar precozmente anticuerpos que pueden producir enfermedad hemolítica e instaurar un tratamiento precoz. Finalmente, una segunda determinación del escrutinio de anticuerpos irregulares en el tercer trimestre de gestación para detectar aloinmunizaciones tardías. Ya veremos que estos criterios varían según países. Empezaremos por el grupo sanguíneo ABO y RHD. En esta tabla se resumen lo que recomiendan distintas sociedades científicas, la española, británica, australiana, americana y canadiense. Como pueden observar, hay un consenso absoluto respecto de la determinación del grupo sanguíneo en el primer trimestre de gestación. Sin embargo, hay variaciones entre las indicaciones del tercer trimestre. La Sociedad Española, por ejemplo, no recomienda repetir el grupo sanguíneo en el tercer trimestre. En cambio, los británicos y australianos sí, y los americanos y canadienses sí, pero solo en la primera gestación. ¿Y cuál es el valor añadido de repetir el grupo en el tercer trimestre de gestación? Bueno, en la primera gestación la verdad es que es recomendado por la mayoría de sociedades y seguramente tendrá justificación por un checklist, un recomprobar, que es el paciente adecuado, la muestra adecuada, la prueba adecuada, que no ha habido un error en la identificación del paciente, del tubo o en la transcripción de los resultados. Pero en sucesivos embarazos existen más dudas sobre la indicación o no de repetir nuevamente el grupo sanguíneo en el tercer trimestre de gestación. Los que apoyan esta no indicación, ¿no?, se basan un poco en que la tecnología actual con la transferencia electrónica de resultados, las historias clínicas compartidas, nos permiten asegurar los resultados sin necesidad de repetir tantas veces el grupo sanguíneo. Y en cuanto a la tipificación RHD en la gestante, la verdad es que la estrategia no ha cambiado en estos últimos años. La verdad es que sigue siendo la misma y es identificar a todas las gestantes que tienen riesgo de aloinmunización anti-D. Y ello pasa por realizar un tipaje serológico con reactivos monoclonales potentes IgM que actúen en fase salina y que no detecten la variante D6, porque es la variante más frecuente en nuestro entorno. Y las variantes D6 carecen de muchos epitopos, entre ellos los epitopos 5 y 6, que son muy inmunógenos y entonces son fácilmente, si se exponen a sangre D positiva, se inmunizarían fácilmente. Por lo tanto, está claro que no tienen que detectar la variante D6. Y se recomienda no realizar la prueba indirecta de antiglobulina. A pesar de que la recomendación es que es suficiente con un reactivo, la verdad es que, por ejemplo, los que trabajamos con tarjetas, pues vienen el doble reactivo, ¿no? Entonces, en estos casos, en los casos en los que tengamos un resultado D débil o un resultado discrepante, ¿cómo lo vamos a interpretar? Pues de entrada, D negativo. Y lo ideal sería poderlo remitir a un laboratorio de referencia para completar el estudio molecular y con una batería más amplia de anticuerpos monoclonales. Esta misma visión la tienen también los británicos, australianos, americanos y canadienses. Y ellos lo que hacen es, en estos resultados dudosos, hacen una determinación de genotipo D1, D2 y D3. ¿Por qué? Porque en la raza caucásica el 90% de las variantes
pertenecen a estos grupos. De manera que, si el resultado de este genotipo es positivo, consideramos a la gestante D positivo, no administraremos inmunoglobulina anti-D con el ahorro que ello supone y transfundiremos D positivo, y tampoco la expondremos a un hemoderivado que es de origen humano. Si este resultado es negativo, serían ya de intensidades mucho más débiles o de parciales que sí que podrían ser susceptibles de inmunizarse. Y por eso a estos hay que considerarlos desnegativos. Hay que administrar la inmunoglobulina anti-D y habría que transfundirles D negativo. Y como hemos dicho antes, si no podemos hacer este estudio, considerarlo D negativo. Y en cuanto al escrutinio, la técnica aconsejada es la técnica indirecta de antiglobulina. El primer control a las 10-16 semanas y el segundo control en el tercer trimestre de gestación en gestantes D negativo antes de las 28 semanas, que es cuando se administra la inmunoglobulina anti-D, y en gestantes D positivos entre las 24 y 34 semanas. Hay que decir que esta segunda determinación ha sido un tema de debate a lo largo de muchos años. En España, al igual que en otros países como el Reino Unido, Australia, sí que somos partidarios de esta segunda determinación, pero hay otros países como Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, que dicen que no. ¿Por qué? Porque la incidencia de la aloinmunización tardía es baja. Y muchas veces estas enfermedades hemolíticas no suelen ser graves y son escasas las ocasiones en las que puede aportar una información importante. Otros países como Holanda recomiendan en las D positivos que no tienen escrutinio previo positivo. Cuando decimos esta segunda determinación en las gestantes D positivos, siempre nos referimos a aquellas D positivos que en el primer escrutinio han tenido resultado negativo. Como decía, en Holanda ellos recomiendan esta determinación solo a mujeres de pequeña negativo. ¿Y en qué se basan un poco esto? Bueno, pues hicieron un estudio, publicaron los resultados en el 2008, un estudio a nivel nacional en Holanda durante 2 años sobre el efecto del escrutinio de anticuerpos no anti-D en la detección de enfermedad hemolítica del recién nacido. Vinieron a valorar como unas 400.000 gestantes y vieron que tenían anticuerpos diferentes del anti-D 1.279, o sea, un 0,3%. Y los anticuerpos principales eran los más detectados, anti-E grande, anti-KEL y anti-C pequeña. La mitad, 567, tenían riesgo de enfermedad hemolítica porque eran portadores del antígeno correspondiente. Y finalmente presentaron enfermedad grave 21 fetos. Y los anticuerpos protagonistas fueron anti-KEL, anti-C pequeña y anti-E. Y además, estos casos más graves, se vio que en muchos de ellos había un antecedente de transfusión responsable de esa inmunización intensa. Y es más, vieron que de estos 21 fetos, 8, o sea, el 25%, el escrutinio del primer trimestre era negativo y muchos de ellos era protagonista el anti-C pequeña. Por eso, llegaron a la conclusión de que un segundo escrutinio en el tercer trimestre en gestantes C pequeña negativo mejoraría los resultados del programa de screening y permitiría instaurar un tratamiento precoz de la enfermedad hemolítica del recién nacido, y así lo hicieron. Y a partir de esa fecha, del 2011, instauraron la segunda determinación del escrutinio. En 2015 publicaron los resultados de esta nueva estrategia y valoraron 62.000 gestantes, también durante 2 años, y fue un estudio a nivel nacional. Valoraron el rendimiento que habían tenido en aplicar este escrutinio en las mujeres de positivo C pequeña negativo. Y vieron que 99 de ellas presentaron aloinmunización tardía solamente detectada en el tercer trimestre, que venía a ser un 0,16% acorde con lo que está descrito en la literatura. La mayoría de ellos eran por anti-C pequeña y E, y 2 casos presentaron enfermedad severa. Uno por anti-C pequeña, que se manejó con un adelantamiento del parto y precisó transfusión después de nacido,
y el otro caso por una anti-C pequeña y anti-E, en el que sobre todo era el título alto del anti-E, precisó tratamiento con transfusión intrauterina. Los 20 restantes presentaron enfermedad moderada. Y aquí nuevamente se detectan como factores de riesgo de una inmunización tardía los antecedentes de transfusión, la paridad y también la existencia de maniobras cruentas en el embarazo como amniocentesis o biopsia de vellosidad coriónica. Concluyen pues que el escrutinio del tercer trimestre les mejora la detección de la inmunización tardía y el manejo de la enfermedad hemolítica del recién nacido, porque si no, estos dos casos no los hubieran detectado. Concluyen que el programa, a pesar de venir a tener un coste de 1,4 millones de euros por caso, es costo efectivo porque sigue siendo de menor coste que el cálculo que ellos hacen de cuidados sanitarios de un bebé que hubiese tenido problemas a largo plazo durante toda la vida. La verdad es que otros autores han cuestionado estas cifras, este coste, para un beneficio pues quizás un poco escaso. Bueno, un poco depende de las posibilidades de cada país y de lo que uno disponga para tomar finalmente las decisiones más adecuadas. Ante un escrutinio positivo tenemos que identificarlo con nuestras técnicas habituales. Disponemos también de los reactivos TIOL que nos permitirán discriminar si se trata de un anticuerpo IgG o un anticuerpo IgM y valorar el significado clínico. La enfermedad hemolítica más frecuente es la incompatibilidad AB2 por anticuerpos anti-A y anti-B. Y la mayoría de las veces tiene una escasa repercusión clínica o como mucho se soluciona con fototerapia. Se asocian sobre todo a madres o cuyos recién nacidos son de grupo A o B y muchas veces se diagnostica en el momento del parto y puede aparecer en el primer embarazo. Y luego tendríamos la que llamamos enfermedad hemolítica por anticuerpos irregulares, en las que siempre existe una sensibilización previa. Bueno, si las clasificamos un poco por riesgo, los anticuerpos con mayor riesgo, el de más riesgo sigue siendo el anticuerpo anti-D. Pero cuidado, el anti-KEL también puede producir enfermedad severa en un 25% de los casos. ¿Por qué? Porque aparte de la hemólisis, los antígenos KEL están representados muy precozmente en la serie eritroide y estos anticuerpos inhiben la eritropoiesis. Incluso este efecto central se considera más dañino que el de la hemólisis periférica. Por eso, en caso del anti-KEL, hay escasa correlación de la gravedad con el título del anticuerpo. El anti-C pequeña también en un 10% de los casos se ha asociado con enfermedad severa. Y como hemos dicho antes, el anti-KEL y el anti-C pequeña, el protagonismo que tiene el antecedente transfusional. Por eso, en muchos países se recomienda transfundir ISO-RH y KEL negativo en mujeres en edad fértil para evitar estas aloinmunizaciones que luego pueden producir estos problemas tan serios. Y muy interesante, que lo vemos todos los días en nuestros laboratorios, cómo diferenciamos anti-D pasivo y anti-D inmune. Los errores de la interpretación de esto pueden tener consecuencias fatales y desde luego no los vamos a diferenciar por el patrón serológico. Lo tendremos que diferenciar en base a la concentración del anticuerpo y al antecedente o no de la administración de la inmunoglobulina. Un anti-D pasivo tendremos el antecedente de la administración, la vida media, el pico es a la semana, pero a veces duran incluso hasta 3 meses con las técnicas tan sensibles que hoy utilizamos, pero eso sí, los títulos suelen ser bajos, por debajo de 1/4. En cambio, en el anti-D inmune no tendremos el antecedente de la gamma globulina y tendremos como conocimiento o sospecha más o menos a las 6 o 8 semanas es cuando empiezan a aparecer estos anticuerpos y el título será superior a 1/4. También nos puede ayudar mucho la evolución del título. Si el título baja, será un anticuerpo pasivo. Si se mantiene o aumenta, será un anticuerpo inmune. Y siempre, ante la duda, siempre administrar la profilaxis. Otros anticuerpos de menor riesgo serían
Del RH en anti-C grande, E grande, E pequeña, en G, quitá, DAFI-A, MS pequeña, o incluso leve, más todavía normalmente casos menos graves, QID o DAFI-B. Pero también cuidado si tenemos un antecedente de un embarazo previo con un feto afectado, porque ya sabemos que en embarazos posteriores la gravedad va a ser mayor. Quería comentar también 2 palabras porque el propio capítulo de los anticuerpos contra los antígenos de alta incidencia da para una charla o más, ¿no? Pero bueno, sí hacer la mención de que, bueno, pues pueden producir enfermedades hemolíticas moderadas o severas y tendremos que revisar la bibliografía de lo que hay publicado. Pero el problema adicional, por supuesto, es a la hora de identificar estos anticuerpos, que muchas veces tendremos que recurrir a laboratorios de referencia y para saber si además del anticuerpo contra el antígeno de alta incidencia tenemos otros aloanticuerpos añadidos, ¿no? Por eso es la complicación añadida de estos casos. Y luego, si necesitamos transfundir, pues también mejor que nos programemos, ¿no? Podremos hacer programa de extracción de sangre a la propia paciente congelar en previsión de lo que en un futuro pueda necesitar. O buscar como donantes ideales los de la familia, los hermanos, ¿no? Porque probablemente es donde más fácilmente encontraremos y si no, pues tendremos que recurrir a bancos de referencia. Y un poco en el otro sentido son los anticuerpos contra antígenos de baja incidencia. Estos también pueden asociarse con enfermedades moderadas o severas y tendremos que revisar la bibliografía. En este caso también la especificidad puede ser difícil de determinar, pero porque el antígeno no está representado en el escrutinio o incluso en los paneles habituales. Y en este sentido recordar que puede ser de gran ayuda los hematíes del papá, sobre todo si es ABO compatible con la mamá, para ver si existe reacción con esos hematíes y a partir de ahí investigar. El diagnóstico típicamente en estos casos suele ser postnatal, ante el hallazgo de una prueba de antiglobulina directa positiva con un eluido negativo y con una mamá cuyo panel también es negativo. Bueno, pues nos tenemos que acordar en estos casos de los anticuerpos contra los antígenos de baja incidencia. Desde luego, a la hora de transfundir en este caso no vamos a tener problemas. Bueno, y finalmente recordar también que tenemos aquellos que no están asociados con enfermedad hemolítica, como el P1, el Lewis, el Luteran, porque estos antígenos no están representados en el feto o están muy débilmente representados, o están en el trofoblasto placentario y neutralizan el anticuerpo antes de que pueda llegar a producir hemólisis. Bueno, y una vez que tenemos un anticuerpo que sabemos que es clínicamente significativo, tendremos que saber la potencia, la concentración, tendremos que saber qué posibilidades tiene el bebé de haber heredado el antígeno contra el que va dirigido ese anticuerpo. Y para eso podemos hacer estudio del papá, del fenotipo o del propio genotipo, que si se puede, pues sería lo ideal. De la potencia, yo voy a centrarme un poquito más en la técnica de titulación. Hay otras técnicas como las técnicas cuantitativas de ELISA, citometría, que son más precisas, que tienen una mayor correlación, pero tampoco nos aseguran al 100% si ese feto va a resultar afecto o no. O técnicas funcionales como la quimiluminiscencia y otras que valoran la actividad biológica del anticuerpo, y en estos casos sí que hay un mayor valor predictivo, pero estas pruebas funcionales suelen estar limitados a laboratorios de referencia. El título, que todos lo podemos hacer, a pesar de su imprecisión, nos puede dar una idea del riesgo. Y hecha en el mismo laboratorio, con el mismo personal, con la misma técnica, porque ya sabemos que según las técnicas puede variar el resultado, nos garantiza resultados. Las variaciones no tienen que ser superiores a 1. Y sí que se recomienda congelar la muestra y tecnicarla en paralelo con la próxima, porque es un control de calidad interno. Utilizaremos hematíes heterocigotos, salvo cuando titulamos el anti-D. En este caso, preferimos hematíes R2-R2, pues porque la cantidad del antígeno es constante, es más constante entre distintos donantes. Y también, como es el más grave, pues quizás nos ponemos un poco en el peor de los casos. Lo que en el título nos va a interesar es la evolución del título y consideramos cambio significativo un aumento del título igual o mayor de 2 diluciones. Ya sabemos
que la correlación con la gravedad de la enfermedad es baja. Pero lo importante en el título es lo que llamamos el título crítico, que es el que nos va a determinar que ese feto puede estar en situación de riesgo y necesita una monitorización por parte del médico especialista en medicina fetal mucho más estrecha. Bueno, el título crítico, la técnica tradicional ha sido en tubo y la verdad es que ahora en muchos centros utilizamos técnica en tarjeta, pues que sepamos que normalmente pues la tarjeta titula 2 diluciones más que el tubo, incluso con más discrepancias en algunos estudios. La verdad es que no existe consenso sobre el valor del título crítico y el anticuerpo para el que específicamente se ha estudiado es el anticuerpo anti-D. Y fijaros que decimos que puede haber desde 8 a 32. Incluso decimos, bueno, por debajo de 128 es muy excepcional la enfermedad severa. Y para el resto de anticuerpos en realidad se ha extrapolado, pero sin una base de datos suficiente que nos apoyen estas conclusiones. Para el antiquel lo dejamos en 8 porque hemos dicho que tiene un doble efecto. Y para el resto de los anticuerpos se ha quedado establecido en 32. El control del título lo haremos mensual, mientras el título está estable y en un título controlado. Ahora, y a partir de las 28 semanas cada 15 días, o si tenemos un cambio brusco en la titulación o hemos alcanzado el título crítico, en cuyo caso ya los controles serán quincenales y con un control del feto mucho más estrecho. Lo que decíamos del fenotipo eritrocitado, primero decir que las tasas de no paternidad son de 2 a un 5 por 100. Dicho esto, pues bueno, si podemos hacer el estudio del genotipo fetal en sangre materna para aquellos antígenos en los que sí que está ya validado, pues sería lo ideal. Y si vamos a estudiar el papá, pues bueno, las técnicas serológicas nos van a funcionar perfectamente para saber si es heterocigoto o homocigoto para anticuerpos distintos del anti-D, pero para el anticuerpo anti-D, haciendo el fenotipo, solo vamos a saber si es portador o no del antígeno D, pero no si lo tiene de manera homo o no. Y para esto lo que se suele hacer es calcular el genotipo más probable a partir de la prevalencia de los haplotipos RH. Pero esto siempre nos puede dar lugar a errores de interpretación. Y si verdaderamente nosotros queremos hacer un consejo genético, pues tendríamos que hacer un estudio genético. Y finalmente, el estudio del genotipo fetal. Está disponible para los antígenos D, KEL, C pequeña, C grande y E. A partir de las 12 semanas ya se puede realizar y la sensibilidad máxima es a partir de las 22. Tiene muy baja ratio de falsos positivos, un 0,3%, cuya peor consecuencia sería que hemos puesto una gamaglobulina que no tocaba, y una muy baja ratio de falsos negativos. Aquí sí que habría un riesgo de aloinmunización, pero verdaderamente la ratio es muy baja, de 0,08 a 0,16%. ¿Y en qué casos estaría indicado este genotipo? Por supuesto, en anticuerpos, en gestantes que ya tienen un anticuerpo anti-D, para verificar si verdaderamente son portadoras de un feto D positivo y poder iniciar así un tratamiento precoz. Y en aquellas gestantes que son D negativo, y administrar inmunoprofilaxis solamente a aquellas que sean portadoras de fetos D positivo. Esto supone un ahorro de la gamma globulina de un 30-40%, de casos que además, como hemos dicho, es un hemoderivado humano y no tenemos por qué exponer a un riesgo a una persona que en realidad este producto no está indicado. A nivel de Europa, se han hecho muchos estudios sobre la aplicación a gran escala de estos estudios de genotipo fetal y se han mostrado igualmente sensibles y fiables. La verdad es que la implantación varía según distintos países. En Dinamarca, Finlandia, Holanda ya llevan mucha tradición de realizar estudios de genotipo fetal. En otros países la implantación es parcial. Las diferencias parecen más en relación con puntos de vista de costo-efectividad de lo que viene a ser la determinación de esta prueba. En España, desde el 2008 ya se recomienda la realización del genotipo fetal. Y sí que quería comentar que en mi comunidad autónoma, en Cataluña, el año pasado se publicó y expresamente
se recomienda el estudio del fenotipo fetal en las mujeres que son D negativas y administrar la inmunoglobulina solamente a las portadoras de fetos D positivos. Dos palabras sobre la hemorragia fetomaterna. En el parto normal, el volumen de hemorragia no suele ser importante y la frecuencia y el volumen aumentan conforme aumenta la gestación. Pero como vemos en la tabla, pues bueno, lo habitual suele ser menos de 4 mililitros, que se cubre de sobras con las dosis habituales de inmunoglobulina. Pero cuidado, factores de riesgo como embarazo ectópico, aborto, muerte intraútero, procedimientos invasivos, pueden hacer que estos volúmenes de hemorragia fetomaterna sean mayores. Y como vemos aquí en las cifras, 1 de cada 200, 300, el volumen es mayor de 30 mililitros, con lo cual la dosis de 300 gamas sería insuficiente. Y además, solamente en el 50% identificamos factores de riesgo. A pesar de ello, la cuantificación de hemorragia fetomaterna no se ha establecido de manera generalizada en todos los países. Hay algunos, como los que pongo aquí en la tabla, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Bélgica, que sí que lo hacen de manera rutinaria, pero hay otros, como por ejemplo España, en los que solamente se hace si hay un factor de riesgo claro de alguna maniobra cruenta que puede haber ocasionado un volumen de hemorragia fetomaterna mayor. Quizás estos casos nos justifican algunos de los fallos de la profilaxis que no se ha hecho adecuadamente y que luego se han sensibilizado. Y una vez repasado el estudio prenatal, vamos a ver también cosas interesantes y novedosas sobre el estudio postnatal. El objetivo del estudio postnatal es prevenir la enfermedad hemolítica anti-D para embarazos futuros y diagnosticar la enfermedad hemolítica del recién nacido. Tenemos tres escenarios diferentes: el recién nacido sano, el hijo cuya madre tiene antecedentes de inmunización y el recién nacido que tiene una ictericia no esperada. Bueno, comentar que la ictericia neonatal es la causa más común de ingreso hospitalario. Un 60% de recién nacidos a término y un 80% de pretérmino van a presentar ictericia en la primera semana de vida y algunos de ellos pueden presentar ictericias severas. Y también hay que decir al respecto que las altas precoces que hoy en día se practican tanto en muchos centros hospitalarios pueden tener un impacto significativo en la incidencia de la hiperbilirrubinemia severa por el retraso en el diagnóstico en estas hiperbilirrubinemias. Una medición precoz de la bilirrubina, de los factores clínicos, de los factores de riesgo, nos pueden ayudar a predecir qué bebés están en riesgo de estas ictericias severas. Y así lo demuestran estudios en los que han valorado que aquellos pacientes que aplican protocolos y guías de actuación de detección de bilirrubina y de manejo, las incidencias de ictericias severas son claramente inferiores. Y esta tabla de las causas de ictericias neonatales, pues vemos que la isoinmunización es una de las causas principales de estas ictericias neonatales. ¿Y qué test disponemos en el recién nacido sano? Bueno, hay muchas variedades y muchas particularidades entre distintos centros, pero por resumir, los test tradicionales son en la madre ABO-D y escrutinio de anticuerpos irregulares y en el bebé ABO-D y prueba directa de antiglobulina. Esto ha sido un debate también de mucha controversia durante muchos años, porque verdaderamente ¿es tan justificado realizar estos tests? ¿Verdaderamente suponen una ayuda adicional en el diagnóstico o estamos sobreutilizando unas pruebas cuyo valor añadido es cuestionable? ¿Qué sentido tiene hacer el ABO-D a todas las mamás si ya la tenemos conocida y se lo hemos repetido durante la gestación? ¿Una prueba directa de antiglobulina aislada en un bebé que no tiene ningún otro factor de riesgo añadido y que está sano nos va a condicionar un retraso en el alta? Bueno, pues vamos a repasar un poco más detalladamente. El grupo sanguíneo en el recién nacido, bueno, le vemos interés en los hijos de madres D negativo, desde luego, para indicar aquellas en las que
tienen que ponerse inmunoprofilaxis porque el bebé es D positivo. Y en hijos de madre cero, para detectar posibles incompatibilidades ABO. Es verdad que muchas guías aconsejan hacer esta determinación solo en hijos de madre cero o de madre D negativo, pero luego cuando uno valora en qué proporción se están aplicando esas guías, los pediatras son un poco reticentes a dejar de hacer estas pruebas que tradicionalmente se han venido realizando. Ya hemos dicho que la incompatibilidad es factor de riesgo de ictericia. Y también hay que decir que cuando miramos la literatura publicada, para empezar, hay una falta de definición universal de ictericia severa, con lo cual los criterios de a cuándo o no se aplican fototerapia también dependen según diferentes estudios. De todas maneras, sí que está claro que esta prueba tiene un valor predictivo bajo. Ya veis que es en torno a un 7% en diferentes estudios, en distintas épocas, y incluso en el segundo, con el añadido del CUS directo, mejora un poquito de un 7 a un 15%. Meber y colaboradores desde luego aconsejaban que con estas cifras y con el coste añadido de la prueba no estaba justificado hacer el grupo a hijos de madre cero. En cambio, Tatopoulos, que analizaban en un hospital donde hacían altas muy precoces, sí que consideran que a pesar del bajo valor predictivo de la prueba, podría tener su interés para identificar bebés con más riesgo de ictericia severa. Y en cuanto a la prueba directa de antiglobulina, bueno, sabemos que nos confirma el origen inmuno de la ictericia, pero no nos predice la severidad de la hemólisis. Esto nos lo describieron también Dines y colaboradores en el 2005. Si es una prueba directa de antiglobulina negativa, pues es muy poco probable que la causa sea de esa ictericia, una causa inmune, ¿no? Sin embargo, si cogemos el total de las ictericias, el valor predictivo es bajo, porque hay muchas otras causas, aparte de la inmune, que pueden originar ictericia en el recién nacido. Además, la intensidad de la prueba directa no se correlaciona bien con el nivel de bilirrubina. Es verdad que si una prueba directa es negativa o muy débil, pues probablemente se va a asociar con una ictericia pues más moderada, ¿no? Pero luego tenemos las intensidades intermedias que verdaderamente se ha visto que es muy difícil establecer algún tipo de correlación. También tenemos todos aquellos casos de madres de negativos que se les ha administrado gamma globulina que pueden tener perfectamente una prueba directa de antiglobulina positiva del bebé por la gamma globulina administrada, que nos va a llevar a estudios adicionales innecesarios porque verdaderamente la causa es la gamma globulina que le hemos puesto. Y lo que comentábamos al principio, el screening universal de bilirrubina nos permite muchas veces identificar estos casos de alto riesgo. Y en estos casos de enfermedad hemolítica más severos, probablemente la primera causa va a ser una ictericia, va a ser el primer signo de alarma. Por lo tanto, son muchos los autores que cuestionan la realización sistemática de la prueba directa de antiglobulina a todos los recién nacidos. A pesar de ello, vuelvo a repetir que los pediatras son muy reticentes a eliminar esta prueba. Esto eran las pruebas que hemos dicho del bebé. Hemos comentado un poco el grupo sanguíneo, la prueba directa de antiglobulina. Vamos a comentar ahora qué sentido tienen las pruebas que hacemos en el recién nacido sano en la mamá. Como decía antes, el ABO-D en una mamá en la que ya lo tiene hecho durante la gestación, pues no nos aporta mucha información adicional y no sería necesario repetirlo. En cuanto al escrutinio de anticuerpos irregulares, en madres D positivos tampoco se considera necesario si no hay antecedentes previos de inmunización. Y en cuanto a las madres D negativos, volvemos a tener diferentes criterios. Algunos abogan por no realizar escrutinio posparto. ¿Por qué? Porque hemos puesto la gamma globulina anti-D y probablemente la vamos a detectar en el momento del parto. Y por otro lado, aunque tenga un título bajo, ellos dicen, tampoco nos descarta que sea de origen inmune. En cambio sería, si queremos hacer un test, hagámoslo después. Nos esperamos 3-6 meses y entonces sí que, si el test se ha negativizado, sabemos que no hay una inmunización activa.
En cambio, otras escuelas son las que sí recomiendan hacer este test y guiarse por el título del anti-D. Títulos bajos, como hemos comentado previamente, son sugestivos de anti-D pasivo y títulos altos, por encima de 1/4, serían sugestivos de un anti-D activo y habría que seguirlos más de cerca. Vamos a repasar un poco los test recomendados por las diferentes sociedades científicas en el momento del parto. Los americanos recomiendan a mujeres de negativo con bebés de positivo hemorragia fetomaterna. Y ellos sí que recomiendan hacer el escrutinio. Column, en una revisión que hizo en el 2020, en los bebés recomienda ABO-D en hijos de madres D negativos y en hijos de madre O, ABO-D más prueba directa de antiglobulina, pero omitible si hay establecidos programas de screening de bilirrubina. Los británicos únicamente en las mamás D negativo, hemorragia fetomaterna si son D positivo el bebé, y en el recién nacido solamente hacer el grupo D en los hijos de madres D negativo. Los australianos también solamente son partidarios en la madre hacer hemorragia fetomaterna si es portadora de un bebé D positivo y no escrutinio, y en el bebé, en cambio, sí son partidarios de hacer estudio de ABO-D más prueba directa de antiglobulina. En Europa, Holanda y Dinamarca, que hemos comentado que eran dos países con mucha tradición de realizar estudio de genotipo fetal, han suprimido el estudio del recién nacido y ellos se basan para la indicación de la inmunoglobulina anti-D únicamente en el resultado que han obtenido del genotipo fetal. Hemos hablado del recién nacido sano y en el recién nacido con ictericia o antecedentes maternos de inmunización, bueno, en estos casos sí que hay consenso que hay que estudiar de manera completa al niño y a la madre. En la madre repetir el grupo y los anticuerpos irregulares y en el bebé el grupo, la prueba directa de antiglobulina y aunque ésta sea negativa, sí que vamos a hacer el estudio del eluido. Tenemos un niño que estamos haciendo el estudio porque tiene una ictericia. Y ya sabemos que incluso las incompatibilidades ABO, a veces, como los antígenos A y B están más débilmente representados en el bebé, nos pueden dar pruebas directas de antiglobulina negativas, pero hacemos un eluido y el eluido no sale positivo. O sea que esto es importante. Y para finalizar, voy a comentar cómo ha quedado nuestro protocolo en Cataluña, que nos ha llevado cambios importantes que hemos implementado. En el recién nacido sano y madre sin antecedentes de inmunización, nosotros a las madres no les repetimos el grupo sanguíneo, si nosotros en la clínica y en nuestra historia clínica electrónica ya podemos ver que tiene el grupo previamente hecho. Y solamente hacemos escrutinio a las madres de negativo, porque valoraremos el título del anti-D, si es menor de 4 es pasivo, si es mayor de 4 sospecharíamos inmune. En el bebé hemos dejado de hacer la prueba directa de antiglobulina, ya no la hacemos. Y el grupo solamente lo hacemos a los hijos de madres D negativo y en nuestro centro seguimos haciendo el grupo a hijos de madre O. Pero la verdad es que el protocolo de Cataluña establece como opcional el hacer o no el grupo a hijos de madre O. En los niños que inesperadamente tienen síntomas de enfermedad hemolítica de recién nacido, hacemos estudio completo de la madre y del bebé y siempre hacemos también la prueba del eluido. Recordar también en estos casos que cuando tenemos una prueba directa de antiglobulina positiva, intensa y el eluido es negativo, que no, tenemos que tener siempre en mente los anticuerpos contra antígenos de baja incidencia e ir a buscar al papá como posible muestra de Matías que nos puede ayudar en el estudio. Y siempre, para que nosotros digamos que es de origen inmune esta ictericia, tiene que haber una concordancia entre los resultados que nosotros tenemos en la mamá con los que obtenemos en el bebé. Finalmente, en el hijo de recién nacido de madre sensibilizada, haremos exactamente igual que en el caso anterior el estudio a la madre y al recién nacido.
y volveremos a determinar el estudio de anticuerpos irregulares a la madre, porque queremos saber si ha habido cambios en la titulación al final de la gestación o incluso sensibilizaciones nuevas. Ya os digo también que este es un asunto que está en debate. Nuestra recomendación en nuestra comunidad ha sido esta y nosotros la hacemos así, pero también es verdad que hay otros autores que no comparten esta visión y no consideran necesaria esta determinación. ¿Qué nos quedará para el futuro? Bueno, pues ver cómo ha sido el grado de implantación en toda Cataluña. La percepción que tenemos es que sí que se está implantando progresivamente. Tendremos que valorar si esta estrategia se ha acompañado con un mayor número de ingresos de ictericias y que requieren fototerapia y que se han diagnosticado tardíamente. Y por supuesto también el coste de efectividad. Y finalmente, estas reflexiones para cada uno en nuestro laboratorio, con las cosas que hacemos, lo tengamos muy clarito. Tenemos que conocer bien las características y límites de las técnicas que disponemos en nuestro laboratorio y aplicarlas de una manera racional. Tenemos que interpretar correctamente los resultados para así hacer una visión exacta del diagnóstico y un consejo adecuado. Y finalmente, la determinación del genotipo fetal nos permite hacer una prevención exclusivamente a aquellas madres D negativas que sean portadoras de fetos D positivos. Y creo que esta es la última diapositiva, con lo cual solamente me queda agradecerles la atención que me han prestado y por mi parte pues que he disfrutado dando esta sesión y que espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Doctora Asunción, claro que sí, ha sido muy interesante la presentación que nos comparte el día de hoy. Yo le voy a dar bueno, le voy a contar a las personas que nos siguen en este momento en la transmisión en el Facebook Live de la Escuela de Microbiología, que pueden dejar sus preguntas en los comentarios que están allí para que las compartamos con nuestra conferencista. También Lady quiere hacer unas preguntas mientras nuestros invitados se animan a poner sus preguntas. Lady, adelante. Bueno, doctora, muchísimas gracias por este espacio y por esta magnífica charla. Realmente es de mucha utilidad para nosotros que estamos pues trabajando fuertemente en estos modelos de prevención de la hiperbilirubinemia al nacer. Algunas preguntas que han llegado entonces al chat, pues además de que primero contarle que hay muchos saludos en la sesión de Facebook, de parte, le voy a decir de quién, está por aquí Pilar Díaz, que le extiende un saludo desde Lima, Perú. Ana Martínez desde Uruguay, hay seguidores desde México también, personas que pues como Marcela Velázquez dejan en sus comentarios que están muy avanzados y que pues hay mucho trabajo para hacer en países como México. Marcela Velázquez también dice que excelente presentación, hay muchas felicitaciones y todos están pues muy activos en las redes. Entonces pasemos rápidamente a las preguntas y esta pregunta es una pregunta que ha hecho Fabiola Bello también en días anteriores respecto a si las pacientes con placenta previa deben ser consideradas con alto riesgo de hemorragia fetomaterna, ya que en su hospital llegan generalmente en la semana 25, su parto ocurre en la semana 30 o 36 y durante este periodo pues hay dudas respecto a cada cuánto sería importante repetir el escrutinio de anticuerpos irregulares para evaluar algún evento sensibilizante. Bueno, yo creo que en realidad lo que habría que hacer es determinar el volumen de hemorragia fetomaterna. Que ya he dicho que, claro, yo creo que es una prueba que no se ha acabado de generalizar, ¿no? Como le tocaría. Quizás porque, bueno, las técnicas que tenemos son el Kleihauer, que no deja de ser una técnica subjetiva, que requiere su experiencia, que hay que contar allí los campos, en fin, no deja de ser laboriosa. Pero bueno, también tenemos ahora técnicas en tarjeta que son muy sencillas y que nos pueden ayudar mucho a abordar este tema. Yo creo que lo primero que hay que saber es cuál es el volumen de hemorragia fetomaterna, porque si no, nosotros vamos a administrar una gamma-globulina y nunca vamos a tener la seguridad de si eso ha sido ajustado o no al volumen de la hemorragia.
Y si nosotros eso lo sabemos y lo administramos, vamos a tener la garantía de que lo hemos cubierto correctamente con la dosis que le toca. Pero creo que esta es una cosa que, bueno, no se hace, ¿eh? Depende más del seguimiento clínico. Bueno, muy bien, doctor. La segunda pregunta, Dan, ya te doy paso, es respecto a la recomendación de los casos, pues como ampliar un poco lo que hablaba de los casos de CUMS directo positivo, ELUADOS no reactivos y CUMS indirecto negativo en la madre. Entonces, que la recomendación respecto al uso de las células del padre para estos antígenos de baja incidencia. Claro, si tenemos suerte de que el papá es compatible con la madre, porque lo primero que nos podemos encontrar es que no lo es y entonces nos dificulta el estudio, ¿no? Bueno, yo lo digo porque como una fuente sencilla y que si tienes la suerte de que son compatibles, pues lo puedes utilizar. Si no, indudablemente tendremos que recurrir a laboratorios de referencia, porque nosotros en los laboratorios habituales no disponemos de esos fenotipos especiales con esa representación de esos antígenos de baja incidencia, que es muy difícil. Y también estudiaremos al papá, que nos va a ayudar mucho el papá. Haremos un fenotipo, pero bueno, todo esto ya se saldría. Yo, como he dicho, trabajo en el Banc de Sang i Teixits, en el centro de Lleida, que es un centro, que es un hospital más pues de 700, 800 camas. Si me viera en este caso y no podría salir, lo que haría es remitiría a Barcelona, a la sede central, y allí que ellos disponen de los hematíes, de fenotipos especiales que son necesarios para llegar al diagnóstico final de esto, ¿no? De todas maneras, también es verdad que desde el punto de vista de la transfusión, encontrar una prueba cruzada compatible no va a ser difícil, porque estos están en el ámbito de los anticuerpos contra antígenos de baja incidencia. O sea que en este sentido también puede ser esa parte más sencilla, pero indudablemente tanto en los anticuerpos contra antígenos de alta incidencia como en los de baja incidencia, nosotros vamos a necesitar la ayuda de laboratorios de referencia y creo que es bueno a veces saber también nosotros que no pasa nada y que cuando necesitamos ayuda pues la tenemos que reclamar, pues porque nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar y a partir de ahí es también nuestro deber remitirlo al laboratorio de referencia lo antes posible para que también aceleren el estudio de las muestras que tenemos entre manos. Muy bien. Dani. Bueno, Doc, no, para agradecerle, excelente presentación. Y pues nada, esperamos que toda la gente haya estado muy conectada en esta muy buena conferencia dada por la doctora Asunción. Bueno, hay una pregunta de Rob Gunn que dice muchas gracias, muchísima conferencia interesante, una consulta. ¿Considera hacer el huido a todos los sospechosos de enfermedad hemolítica del feto y recién nacido CUM directo positivos? ¿Consideraría que tendríamos que hacerlo? Sí, claro. Yo eso lo considero fundamental, porque tenemos que saber, como he dicho, además tiene que haber coherencia. Es que aunque incluso tenga el estudio en la madre, bueno, pues hagamos el huido, que no nos cuesta nada y verifiquemos verdaderamente que eso es el anticuerpo que nosotros esperamos, que a lo mejor tenemos dos. A lo mejor esperamos que teníamos uno y en la parte final del embarazo ha hecho un nuevo anticuerpo y nosotros estamos pensando una cosa y luego nos encontramos otra. El eluido, el estudio del CUS directo positivo, completar con el estudio del eluido y siempre en los bebés incluir además los hematíes A1 y B, yo creo que esto sí que es una recomendación que tenemos que realizar. Claro. Otra pregunta, Doc. Si tenemos anticuerpos contra antígenos de alta incidencia generando enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, ¿qué tan probable sería la transfusión sanguínea con la sangre materna? Obviamente que sabemos que va a estar exenta del antígeno, ¿no? Sí, lo he dicho como opción, la posibilidad de congelar a la sangre de la madre en la gestación y bueno, y luego, según el grupo del bebé, de la mamá, la utilización de esa sangre en las posibles necesidades que podemos tener durante el parto. De todas maneras, yo creo que ante un caso en que tenemos un anticuerpo con un antígeno de alta incidencia, ya durante el embarazo nosotros nos tenemos que programar.
y tenemos que contactar y tenemos que hablar con el laboratorio de referencia y tiene que ser un parto programado con una fecha en la que nosotros vamos a disponer de esa sangre que la han descongelado o que han localizado al donante X que es Luteran B negativo y que le han hecho venir a donar el día de antes, nos la van a traer a nuestro centro, incluso si que muchas veces no la llegamos a utilizar, esa sangre, como es fresca, se puede congelar y no la voy a desechar, porque muchas veces también eso pasa, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una previsión en base a las necesidades que podemos tener en el parto, pues porque si sangra tenemos que tener esa sangre disponible, ¿no? Pero luego, si no la utilizamos, pues lo ideal sería también poderla congelar y que algún otro se pudiese beneficiar. Nosotros últimamente, esta es la estrategia que hacemos. Cuando tenemos anticuerpos contra antígenos de alta incidencia, no tanto descongelar la que ya tienen congelada, que si no nos queda otra opción sí que se hace, sino que contactamos con Barcelona, donde disponen de estos donantes de fenotipos especiales, y lo que se intenta es pues, que hagan una donación expresa, dirigida para la necesidad que nosotros tenemos, que es una sangre fresca, y si yo en el momento del parto, en el momento que la necesito, no hago uso de ella, yo la retorno y la congelan. Así es. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, voy a aprovechar, Dani, mientras revisas tú las otra preguntita que tenemos por acá, pero hay más saludos. Entonces, Mari le dice Centro Regional de La Plata, muchos saludos desde allí. Verité también dice muchas gracias, excelente exposición. Judith también, excelente exposición. Muchos saludos. Ana Claudia Perón te invita a pasear a Brasil cuando pase todo esto. Por supuesto, a Colombia también tiene que venir. Rocío desde Chile, Puerto Montt, muchos saludos. Ángela Jaramillo, bueno, todos están ahí enlazándose. Excelente expositora. Vaya, Y bueno, vaya. que la mejor. Dice Ana Martínez que ojalá tuviéramos la posibilidad de congelar en Uruguay. Entonces, pues los países latinoamericanos también están en ese proceso de empezar a criopreservar células. Una pregunta entonces que había era, ¿cuál técnica de elución recomienda para el estudio de los CUMS directos positivos? La verdad es que hay muchas técnicas. Yo creo que, bueno, yo os voy a decir que la que estamos utilizando nosotros es una técnica de dilución ácida comercial que se llama el UKIT, pero vamos, hay muchas disponibles y todas ellas son buenas, ¿eh? Quizás la que a uno le resulte más cómoda. La verdad es que la dilución ácida funciona muy bien. Muy bien. Dani, por aquí ya no tengo más preguntas. ¿Tú tienes otra por ahí? No tenemos acá más preguntitas, realmente. Bueno, hay, digamos, otra pregunta para corroborar. Estos anticuerpos que son, que se pueden encontrar en maternas como un Lewis, como un SID, ¿sí? Que pueden llegar a estar muy someramente en el proceso de gestación, ¿sí? ¿Qué se puede dialogar de ellos? O sea, ¿realmente podrían tenerse muy en cuenta por si en algún momento pudiera causar alguna patología o realmente ya está totalmente claro que estos no tienen la ningún verdad es tipo que de... estos no nos preocupan mucho, no. Bien, No, la verdad es que cuando tenemos es más, nosotros cuando hacemos nuestros informes al ginecólogo le aconsejamos, vamos, que le decimos que claramente no hay riesgo de enfermedad hemolítica y no requiere controles adicionales, que no se confundan, que porque tengan un anticuerpo anti-P1 y ya tiene un anticuerpo y cada mes no, verdaderamente no. En estos casos le tocaría el control correspondiente del tercer trimestre que hacemos sistemáticamente a las gestantes, ¿no? Claro, perfecto. Doctora, y otra pregunta respecto a las pacientes con enfermedades autoinmunes. ¿Cuál ha sido la experiencia en el manejo de pronto de autoanticuerpos que puedan generar procesos hemolíticos? Mira, yo y además alguna vez he revisado este tema. Los autoanticuerpos no tienen nada que ver con los aloanticuerpos. No suelen producir enfermedades graves, vamos. Luego está el caso excepcional que lo producirá, ¿no? Pero la verdad es que normalmente no. Nosotros de todas maneras sí que solemos hacer un seguimiento del título, pues por tener una idea aproximada de cómo evoluciona ese anticuerpo. Pero la verdad es que yo no he conocido todavía en ningún caso
de enfermedad hemolítica por un autoanticuerpo aislado, la verdad, no. Su significación patológica es menor en este sentido. Perfecto. Bueno, no, ya finalizamos entonces esta parte de las preguntas. Entonces, Diego, te cedemos la intervención para Perfecto. finalizar. Yo quisiera hacer una pregunta final, doctora Asunción. En este momento hay, pues todo gira en relación a una pandemia. ¿Cómo ha afectado esto los procesos con relación a la gestación, a este tipo de donaciones, a lo relacionado con la hematología, con este tipo de temas? ¿Cómo se ha visto afectado o cómo han trabajado ustedes para superar estos diferentes problemas? Pues mira, yo a este respecto diré que en lo que sí que se ha visto una clara diferencia en el manejo ha sido en las altas precoces, porque ahora las mamás dan a luz y vamos, al día siguiente las mandan para casa. Antes no había tanta prisa. Ahora verdaderamente ha sido un tema y la verdad es que sale referenciado en muchos artículos y es una realidad. Verdaderamente las altas precoces, y quizás por eso también surge el tema de que, bueno, son altas precoces, pero cuidado, tenemos las ictericias, tenemos esos bebés que no nos podemos olvidar de ellos y que aunque se vayan a casa, habrá que hacer un seguimiento, tendrá que haber un agente que controle de manera ambulatoria también cómo evolucionan esos niños, ¿no? Yo quizás este es en el contexto en el que estamos hablando y de lo que estamos hablando, diría, es una diferencia que sí que he encontrado en nuestro centro. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a la... Diego, Sí. perdón, no sé si hay tiempo para una última preguntita que nos acaba de llegar, como para aprovechar pues al máximo esa parte. Entonces Está dice, bien. para la titulación usted comentó, recomienda usar las células R2-R2. Sí, bueno, ya digo, pero no todo el mundo utiliza las células R2-R2, ¿eh? Vaya eso también por delante. Nosotros, y la verdad es que en el protocolo que se estableció por la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y la Ginecología de Obstetricia, sí. ¿Por qué? Porque es una manera también de estandarizar. Nosotros en la titulación de anticuerpos lo que procuramos siempre es, como ya sabemos que estamos en una cosa que es muy semicuantitativa, todo lo que podamos hacer por hacer que los resultados sean más reproducibles, pues todo eso que mejoramos la técnica. Y en este sentido ya he comentado también que los hematíes R2-R2 tienen una cantidad de antígeno más constante entre diferentes donantes, que en otros fenotipos es más variable. Y en este sentido también buscamos esa estabilidad de esa fuente de los hematíes que nosotros vamos a utilizar para hacer la titulación de los anticuerpos. O sea que ese es, yo creo que también un factor importante en la decisión, aparte de que, bueno, el anticuerpo anti-D ya sabemos que es el que produce enfermedades más severas, ¿vale? Bueno, pues tampoco pasa nada porque pongamos ahí hematíes homocigotos, ¿vale? Y que no se nos escape un caso que pudiese tener afectación mayor. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Asunción Pinacho Ayarzábal por haber aceptado compartir con nosotros sus conocimientos del día de hoy. También agradecemos a Daniel Telles y a Lady Toro por su compañía en el día de hoy, todo su apoyo siempre para la Escuela de Microbiología y para la Universidad de Antioquia. Gracias, profesora, por compartir sus conocimientos el día de hoy al programa de Educación Continua Actualicémonos en. Y a ustedes, amigos, acá presentes, por acompañarnos de esta forma virtual. Esperamos vernos pronto en espacios físicos. Les invitamos a que se cuiden siempre, mantengan la distancia, el distanciamiento, usen tapabocas y todas las medidas de lavarse las manos y las medidas de bioseguridad necesarias para que pronto nos volvamos a ver y podamos compartir un café o espacios en familia. Esperamos que los conceptos abordados hayan sido de gran interés y se constituyan en un insumo para el ejercicio y desempeño de sus funciones profesionales. Les recordamos que esta grabación, una vez finalice, queda alojada en la página de Facebook de la Escuela de Microbiología y luego a partir de la próxima semana la agregaremos a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el próximo mes, donde estaremos hablando también sobre temas de microbiología
Y recuerde visitarnos en nuestro sitio web microbiología.ua.edu.co, microbiología.ua.edu.co, y seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar noticias, eventos, actividades relacionados con la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. También les recordamos que se encuentran abiertas las inscripciones para el taller de literatura, para el diplomatura en diagnóstico clínico y laboratorio de linfomas, para el curso de toma de muestras de citologías y pruebas BPH cervicuterinas, también el curso de estandarización en toma de muestras de citología anal. Y no se pierdan este viernes 12 de marzo a las 10 a.m. por el Facebook Live de la Universidad de Antioquia nuestro foro Reflexiones COVID, donde estaremos hablando sobre vacunas, pasaportes, dosis, gestión y logística, otro talón de Aquiles. Esperamos que tengan un feliz día y de nuevo gracias por su compañía. Hasta pronto.